¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches para todos. Una nueva oportunidad para poder encontrarnos y seguir viendo el tema del Sermón del Monte. Hoy veremos el capítulo 5, los versículos del 9 hasta el 12. Los invito a que lo busquen en sus Biblias y lo compartamos juntos. 5 de Mateo, del 9 al 12. Y dice así: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados los pacificadores, dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Eirene en griego es paz y en hebreo es shalom, que no solo es paz o ausencia de conflicto, es la presencia de armonía y de hermandad. No solamente es paz, sino es generar la paz, generar la armonía, la hermandad entre los hijos de Dios. Jesús anuncia bendiciones, no para los que evitan algún conflicto, sino, dice la palabra, para aquellos que hacen la paz. El hacer la paz, paradójicamente, puede incluir muchas veces la fuerza en determinados conflictos. Si miramos hacia atrás, por ejemplo, Hitler mató a 6 millones de judíos y causó la muerte de muchos millones más. Los que hicieron la paz fueron los soldados aliados, por ejemplo, que enfundaban en sus manos rifles. Martin Luther King. Algunos decían que él era un creador de problemas al luchar por los derechos humanos, en este caso de los negros, de los mestizos. Sin embargo, Martin Luther King no fue una mala persona. Él se jugó por una causa. No solamente pensó en la paz, sino luchó por una causa que consideraba que era justa. Para ellos, dice, ellos entonces serán llamados hijos de Dios. La promesa es que los que hacen la paz serán llamados hijos de Dios. Podríamos pensar entonces que hijos de Dios, en síntesis, son personas que sirven a Dios. Como dije desde el principio, no basta que pensemos en qué bueno sería que hubiera paz, sino que debemos buscar la paz, que debemos buscar junto con la presencia de Dios en toda situación de conflicto, de división, donde hay violencia, buscar armonía y buscar hermandad para solucionar aquello que saca la paz y que genera violencia y que genera división. Dice la palabra de Dios también: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos, dice la palabra de Dios, como en otra de las bienaventuranzas, es el reino de los cielos. Si pensamos también más atrás, los primeros cristianos fueron perseguidos por diferentes razones. Los judíos, por ejemplo, los perseguían considerándole herejes a aquellos que eran los primeros cristianos. ¿Y qué era un hereje?
Un hereje era aquel que tenía una idea religiosa contraria a los dogmas o a las doctrinas que practicaban los judíos. Entonces ellos consideraban a los primeros cristianos, porque tenían otra forma de pensar y de manifestarse según lo que habían vivenciado con la vida de Jesús, que eran unos herejes. Saulo, por ejemplo, persiguió a los cristianos justamente ¿por qué? Por esa razón. Judíos y romanos acusaban, por ejemplo, a cristianos de actuar de manera inmoral. Fíjense cómo vamos viendo distintas situaciones donde había persecución. En la Santa Cena, cuando el Señor Jesús dijo, este es mi cuerpo, y en otro momento dice, esta es mi sangre. Muchas veces a los primeros cristianos, como cuando compartían la Santa Cena, los acusaron de canibalismo por estar comiendo el cuerpo y bebiendo, según ellos, la sangre de Jesús. En algunas comunidades cristianas, por ejemplo, el beso de la paz, que se da generalmente en las iglesias católicas, cuando dice vamos a saludarnos con el beso de la paz, produjo acusaciones de inmoralidad sexual. Cuando los cristianos, por ejemplo, en otro momento, se rehusaban a proclamar que el César es el Señor, trajo acusaciones de traición. Fíjense que en distintos momentos, en distintas etapas, en distintas situaciones, siempre también había acusaciones. Había tratando de perseguir a aquellos que pensaban distinto, a aquellos que anhelaban actuar de una manera distinta, justamente como el Señor Jesús les había mostrado y les había enseñado. El no reconocer al César como Señor, los acusaban a ellos entonces de traición. Si nosotros pensamos ahora en este evangelio que estamos compartiendo, en el evangelio de Mateo, en el tiempo que fue escrito el evangelio de Mateo, los cristianos estaban siendo perseguidos. Entonces podemos entender realmente lo que es la persecución. La bendición, dice la palabra de Dios, es ofrecida no para todos los que son perseguidos, sino, dice la palabra de Dios, para los que padecen persecución por causa de la justicia. A ver, pensemos un poquito en esto. No es cuestión de ser agresivos o ofensivos, sino justos. El domingo escuchábamos en la predicación, cuando el pastor Fabián predicaba, que había que pegarle al blanco, al centro, no buscar el blanco distorsionado. Y ser justos en el camino de Dios es justamente buscar la perfección. Y lo que anhela Dios de tu vida y de la mía es que nosotros lleguemos a la persecución. Y una de las cosas es que Jesús, cuando Él vino a mostrar que el reino de Dios se había acercado, es mostrar un Dios justo, un Dios que padeció por medio de su Hijo por causa de la justicia. Y en este tiempo, también a nosotros, quizás como iglesias, como comunidades, como hijos de Dios, nos toca padecer por causa de la justicia. No es cuestión, vuelvo a repetir, de ser ofensivos, sino de ser justos. La maldad, por ejemplo, usa toda clase de trucos, de artimañas,
a su disposición. ¿Para qué? Para poder prevalecer. Ser justos muchas veces invita a la persecución de las personas. Y no significa esto que a alguien nos estén corriendo con un arma para quizás intentar matarnos, cuando puede suceder en algunos países por causa de predicar el Evangelio, y que es cierto que muchas personas, por dar el testimonio del Evangelio, han perdido la vida también en estos tiempos. Pero muchas veces somos perseguidos con maltratos, de palabras agresivas o de personas que mienten sobre cada una de nuestras vidas. Pero nosotros estamos para luchar por causa de la justicia de Dios. Y si eso implica que nosotros muchas veces tengamos que padecer por eso, somos invitados a que si justamente padecemos porque prevalezca la justicia en el reino de Dios, vamos a ser bienaventurados, vamos a ser benditos, como expliqué en la primera oportunidad cuando hablamos de las bienaventuranzas. No es simplemente que vamos a obtener una felicidad pasajera, sino que dice la palabra de Dios que vamos a ser benditos. Y termina las bienaventuranzas en el capítulo 5 hasta el versículo 12, dice: bienaventurados sois cuando os vituperen y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. Gozaos, dice, alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados vosotros. Jesús cambia la forma en esta bienaventuranza de la bendición, dirigiéndose de forma directa ya a sus oyentes que estaban escuchando en ese momento. No dice, bienaventurado vas a ser. No, bienaventurado vosotros. Engloba a todos los que estaban escuchando en ese momento. Dice, y bienaventurado soy en plural, y muestra una bendición sobre la comunidad y no tan solo a un individuo. Qué hermoso cuando nosotros podemos sentirnos como comunidad de fe bendecidos en la totalidad, no como individuos unipersonales. Ah, qué hermoso, el Señor me bendijo a mí, y otro que puede decir, sí, el Señor me bendijo a mí. Qué hermoso que como comunidad de fe, como parte del cuerpo de Cristo, donde Jesús es la cabeza, sintamos que toda la comunidad es bendecida por la mano de nuestro Padre Celestial. La persecución no era una actividad académica en la iglesia primitiva, no era solamente que los perseguían de palabra. La persecución para la iglesia en la época de Mateo era efectiva, era de sufrimiento, era de maltrato, inclusive a muchos era de muerte. Y Jesús enmarca su sufrimiento conectándolo, dice en el final, con lo que sufrieron grandes profetas. ¿Se acuerdan que hablamos también en otros momentos de Moisés, hablamos de Isaías, hablamos de Abraham? Bueno, hablamos de distintos profetas. Y Jesús enmarca su propio sufrimiento comparándolo también con aquellos que antes que él habían sufrido persecución. La fiel proclamación de los profetas les trajo a muchos de ellos, ¿qué cosa? Persecución por causa de la justicia de Dios. Y es importante que nosotros hagamos nuestro también en este tiempo, que podemos sufrir persecución, pero sabemos que vamos a ser bienaventurados. Por ejemplo, más tarde lo fue
por ejemplo, después de los profetas que podemos ver en el Antiguo Testamento? Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue, ¿qué cosa? Desgollado. Le cortaron la cabeza. ¿Y por qué? Porque se jugó por la causa de Dios, por el reino de Dios. ¿Y qué fue? Desgollado por oponerse a la boda de Herodes con la mujer de su hermano. Fíjense, fue un mártir de la fe, porque él sufrió la muerte por oponerse a algo que sabía que estaba fuera de lo que Dios espera de estas personas. El penúltimo ejemplo fue Jesús, porque Jesús sufrió persecución y muerte ¿por causa de qué? Por causa de jugarse por lo que su Padre Celestial le había pedido. Luego lo fue Esteban, cuando fue apedreado, fue muerto por jugarse por la causa de Dios. Y quizás la iglesia no puede quedarse en este tiempo inmune, como que nada le puede llegar a suceder. Porque seguramente muchos van a desear en algunas comunidades que el diablo tome posesión de la vida de la comunidad. Pero nosotros sabemos que si confiamos en aquel que es el hacedor de todo lo que somos, la iglesia no va a sucumbir frente a ese tipo de situaciones o tentaciones. La iglesia, como dije recién, para terminar, no puede esperar quedarse inmune frente a todo tipo de agravio. Pero sí la iglesia debe tener la plena seguridad, y nosotros, tu vida y la mía, en conjunto como comunidad de fe a la cual pertenecemos, sí debemos esperar, porque Dios venció todo mal, que la iglesia sea bendecida cada día. Para poder lograr esto, tenemos que buscar aquellas cosas que Dios espera de cada uno de sus hijos. Es tiempo de que dejemos el miedo. Es tiempo de que dejemos el temor. Es tiempo de jugarnos por aquello que el Señor Jesús nos mostró, pues Él mismo dio su vida por tu vida, por la mía, para que nosotros podamos llegar hoy a ser parte de la iglesia a la cual Él nos convoca. Que Dios nos bendiga en esta noche para haber entendido y comprendido estas bienaventuranzas que en un momento dado, hace mucho tiempo atrás, Él la compartió con aquellos que estaban escuchando. Que no seamos sordos, para que entonces sí, nosotros, hoy, como iglesia, podamos también recibir y ser bienaventurados, benditos, porque estamos comprometidos con aquel que lo dio todo. Que Dios nos bendiga y te invito a orar. Padre Celestial, qué hermoso que otra vez pudimos abrir tu palabra para poder tratar de entenderla, para poder comprenderla, para ver lo que tú tienes para decirnos y por sobre todo, para que Señor nos inste a ponerla en práctica en y a través de cada una de nuestras vidas. Señor, anhelamos buscarte y servirte, pero también anhelamos ser benditos, bienaventurados. Pero sabemos, Señor, que eso implica un compromiso mayor. Ayúdanos a jugarnos por la causa de tu reino en este tiempo que nos toca vivir, para que no seamos simplemente oidores, sino fieles hacedores de tu palabra. Oramos dándote gracias y pidiéndote por todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones y hasta el próximo martes.